Comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. Y ahora vamos a hablar pues con los expertos. Está con nosotros Miguel Cedeño Navarro, coordinador de formación y espiritualidad del Servicio Jesuita a Migrantes. El tema es precisamente lo que nos vemos ahora como en una encrucijada con las decisiones de Trump frente a México, con esta idea de hacer un muro que nos separe aún más, que dificulte el recorrido de los migrantes y el cruce hacia la frontera norte con México, entrando a Estados Unidos, las deportaciones masivas, pero por otro lado también tenemos mucha vergüenza cuando hacemos una queja frente a lo que Trump propone, porque México no ha sido bueno hacia el sur, en la frontera con los países de Centroamérica. Miguel Cedeño, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias. Cuéntanos la verdad del muro humano, militar, de la Marina, de los policías y de las mafias en la frontera sur de México con Centroamérica. Bueno, a partir del año 2014, el gobierno de México implementó una política de seguridad. Lo vendió como una política humanitaria de ayuda al migrante. Sin embargo, en el hecho se vio como una política de seguridad, ¿no? Al igual que ahora Trump, de una manera distinta, ¿no? Obviamente, pero sí con un corte más bien de persecución hacia las personas migrantes que vienen principalmente de Centroamérica. Ya últimamente también este flujo ha estado siendo mucho más complicado. Sin embargo, si nosotros vemos las estadísticas de deportación de personas de México hacia sus países de origen, principalmente Centroamérica, uno también ve que las personas que son detenidas y después deportadas es altísimo, ¿no? ¿De cuántos estamos hablando? Yo aquí tengo unos sí, saca porque todos igual tus apuntes e informan. Son números así oficiales, pero que al final de cuentas también son complejos manejarlos como tal. Por ejemplo, se detuvo el año 2015, que es, digamos, el que tenemos digamos, la estadística cerrada, ¿no? Porque apenas estamos iniciando 2017 y habría que todavía checar las estadísticas del año pasado. Sin embargo, para darnos una idea, un poco como un termómetro, se detuvieron alrededor de 190,000 personas, 190,366 personas, de las cuales se deportan 155,418 personas, ¿no? O sea, hay un alto número de deportaciones que realiza México hacia Centroamérica, ¿no? Y sobre todo con eso por la parte del gobierno. Sin embargo, las condiciones que viven las personas migrantes en México, en el momento en que cruzan la frontera, se enfrentan no solamente al Instituto de Migración, sino también a las policías federal, estatal o municipal, depende del lugar y depende, en algunos lugares es como más buena onda, por decirlo de alguna manera, la policía federal, pero resulta que la policía municipal extorsiona o cosas por el estilo. El caso es que se enfrentan también a las problemáticas del propio Estado como trabas, ¿no? Por ejemplo, según la ley de migración, la policía, ninguna policía, incluso la federal, tiene facultad para detener a los migrantes, ¿no? Sin embargo, lo hacen y algunos incluso los extorsionan, los maltratan o algún otro tipo de... Lo hacen y ellos creen que es correcto que lo hagan y entonces lo permiten y entonces ahí son ya extorsionados. Sí, hay una desinformación también y además también una limitante, ¿no? Si un policía con un arma larga te detiene, pues no va a hacer nada más que rendirte, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, migración, que ellos sí tienen la facultad de como tal de deportar y de digamos, detener a los migrantes. Pero claro, migración, el Instituto Nacional de Migración los detiene a todos aquellos que intentan pasar por las puertas legalmente. O sea, con papeles. En la frontera sur, bueno, ese es distinto. Cuando es una migración documentada, tú pasas por un punto de revisión, ahí te revisan tu pasaporte, lo que sea. Sin embargo, en la migración indocumentada no suelen pasar por estos puntos, ¿no? Sino por esos puntos invisibles en los cuales se van filtrando y van entrando al país. Que hay 50 puntos.
hay un poco, se habla de cifras, sin embargo, cada vez ahora es más porosa también esa frontera, porque hay muchísimos puntos ciegos, incluso puntos que es difícil conocer porque no estamos ahí, y los mismos migrantes, al no tener una como conciencia del espacio, de la geografía, pues no saben si es un punto, digamos, débil por el cual se pasa, ¿no? Además, no está toda señalizada, no se sabe cuándo ya cruzaron de un país a otro. Exactamente, ¿no? Hay también sí, una frontera también donde no hay una barrera física como tal, sin embargo se enfrentan a muchas situaciones, ¿no? ¿Cuántas entradas legales hay en la frontera sur? Es difícil, legales como tal, no sabría el número como tal específico, sin embargo, en cuanto a la migración indocumentada, que es la que nos ocupa, la más vulnerable, sí es difícil determinar cuáles son, ¿no? O cuántas son estas. Pero hay militares en toda la zona. Hay, digamos, militares por otras razones, pero incluso tampoco los militares están facultados para detener a los migrantes. ¿Y policía federal en toda la zona? Igual, hay policía federal, municipal y estatal en los estados, sin embargo, igual no están facultados para detener a los migrantes, ¿no? Otra forma de muro en la frontera sur son las hidroeléctricas y todas estas construcciones que se están haciendo, que al tener muchísimo personal trabajando, y sobre pretexto de eso hay vigilancia, y sobre pretexto de eso, cada vez que entra un trabajador de Centroamérica, bueno, un candidato, un buscador de trabajo en estas obras, es deportado desde esas obras. Sí, ahí también hay una cuestión de laboral irregular, donde normalmente, como también pasa con los paisanos en Estados Unidos, pues viven condiciones mucho más vulnerables de laborales, ¿no? Sin las prestaciones, pagándoles menos, o incluso a veces como poniéndolos a trabajar y no pagándoles, ¿no? Entonces eso es también otro fenómeno que a los migrantes centroamericanos se tienen que enfrentar en este país, ¿no? ¿Qué otras cifras nos tienes? A ver, toma tus papelitos. Muy relacionado con las detenciones y las Por ejemplo, ¿cuántos se quedan? ¿Encontraste a los 190 y tantos mil que deportan? ¿Cuántos se quedan realmente en México? Que es también un tema que está ahorita como muy fuerte con el tema de los refugiados en Estados Unidos, donde Trump pone estos límites para recibir refugiados, pero también México se caracteriza por una situación frente al refugio también bastante como de rechazo, ¿no? Por ejemplo, en 2016, 1,479 personas fueron, digamos, como consideradas como residentes permanentes al ser reconocidas como refugiadas, ¿no? Estas 1,479 personas, ¿no? De esas, la gran mayoría son de Centroamérica. 728 son de El Salvador, 693 son de Honduras, ¿no? Según Sin Fronteras, que es también otra organización que trabaja el tema de migración, de cada 10 solicitudes de asilo, solamente se les reconoce como refugio a 2 personas, o sea, se rechazan a 8 personas. De cada 10, 8 son rechazados, ¿no? En esa solicitud. Muchas veces por la misma complejidad del trámite, que hay que comprobar pues por qué vienen huyendo, las condiciones a las que se tuvieron que enfrentar en su lugar de origen, y a veces un poco difícil como comprobar frente a una instancia. Además de que es un trámite largo, es un trámite que incluso le implica a la persona permanecer por meses en México, y a veces en condiciones difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienen para comer en un día, imagínense comer 3 meses estando en un lugar, buscando dónde vivir. Todo eso. Y si no tienen el reconocimiento de refugiados, no puedes trabajar. Los deportan. No, haz de cuenta, tú cuando dices el trámite no te pueden deportar. En el momento en el que te dicen que no, ahora sí es como viene el momento de regresar al país, o ver también qué otras acciones legales se pueden emprender, ¿no? Porque es también, como dentro de los trámites, es un tema también complejo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
continuamos en Anunciación TV y yo te pregunto, el recorrido de los albergues de migrantes que tienen los jesuitas junto con la red de migrantes, de casas del migrante, Sí. ¿o cómo se llama la red? Sí, es red de organizaciones defensoras de migrantes. Y esta red, en este momento son aproximadamente 15 organizaciones con que nosotros tenemos, digamos, ayudamos a administrar un albergue en el estado de Hidalgo, pero también están albergues laicos y albergues religiosos, o sea que hay una orden de religiosos o sacerdotes trabajando en este tema, ¿no? Entonces Son 15 organizaciones, pero no 15 sí, albergues, no, sino más. ¿Cuántos albergues se hay? estima que son 50 albergues aproximadamente. En todo el O recorrido. 50 puntos de apoyo en todo el recorrido, ¿no? Que eso también en otros países es como, si lo comparamos con otros países, es muy amplio, ¿no? Es un país, México es un país que apoya mucho a los migrantes, afortunadamente, ¿no? Y el refugio ustedes lo prestan, si es que ya se le da la calidad de refugio. hay organizaciones que trabajan concretamente el tema de refugio, por ejemplo, Cafemín, que está aquí en la Ciudad de México, que ellos sí tienen todo operando para apoyar a las personas cuando están en su trámite para el refugio, cuando ya son, digamos, se les acepta como tal, apoyarlas en su integración, pero no todas las organizaciones hemos estado trabajando este tema. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años ha crecido, ¿no? Entonces, La solicitud de las solicitudes, refugio. ¿no? Antes, esas personas que yo hablaba de Centroamérica simplemente pasaban por México. Ellos no querían quedarse en México. Pero ante las dificultades que está hoy en día para llegar a Estados Unidos y lo violento que es también el tránsito por México, prefieren a veces lo antes posible permanecer en México. Y permanecen en México aunque no haya oportunidades de trabajo como no las hay en sus países, en Centroamérica. Lo que pasa es también que muchos de ellos vienen huyendo de Violencia y persecución. De violencia y persecución de grupos organizados, de pandillas, de grupos de narcotráfico. Entonces, lo que les ayuda, la oportunidad que les brinda México es un reinicio de vida, ¿no? Tal vez se van a enfrentar a condiciones laborales un poquito más complicadas, pero también depende de la familia, porque algunas tienen formaciones técnicas universitarias y también les ayuda a integrarse. Obviamente, un trabajo calificado pues también requerirá un perfil así, ¿no? Ahí es un poco más complejo. Sin embargo, una vez que tienen el permiso para permanecer en México, es iniciar con una vida nueva, ¿no? Y en las casas de los migrantes, ustedes, mediante el diálogo, la encuesta, la entrevista, pueden detectar si son candidatos a solicitar refugio y canalizarlos a estas organizaciones. Sí, se ha trabajado, por ejemplo, que es mi área de trabajo de formación, en trabajar en relación con las casas y albergues para que tengan elementos para identificar estos casos, ¿no? Porque muchas veces pareciera que todas las personas vienen huyendo de algo, y en efecto sí, pero hay como digamos algunas características que tienen esas personas que las hacen más vulnerables y que las obligó a salir de su país, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues principalmente es que el estado de origen, o sea, su país de origen, no les brinda las condiciones para gozar derechos, o sea, no tienen las condiciones mínimas para garantizar su vida en su país, ¿no? Y habría distintas razones, ¿no? Por ejemplo, como la que veíamos en el caso de Centroamérica, la violencia, ¿no? Si te han intentado matar 2 veces y han matado a tus parientes, pues eres una persona que no ha sido, digamos, protegida por tu país, ¿no? También hay una cuestión de género, por ser mujer, por pertenecer a población de orientación sexual distinta a la heterosexual, o sea, que son homosexuales, transexuales, transgénero, por cuestión política, que en este caso es menor, por ejemplo, que fuera periodista y en su país de origen y publicó una nota que lo pone en riesgo, ¿no? También por pertenecer a un grupo étnico específico, ¿no? Por ejemplo, la comunidad garífuna, que son afrodescendientes, que hablan una lengua indígena, una lengua nativa, distinta al español y que también los ponen en una condición distinta. Entonces, ¿procedentes es una mezcla. de dónde? Son de Nicaragua. Ya.
Ahora, ¿de Medio Oriente llegan por Centroamérica a México? Es muy común, al menos en caso de México, un poco hablábamos, personas que son consideradas como refugiadas en México. De Siria, por ejemplo, hubo una persona el año pasado. De Nigeria hubo 5 personas. Así de marginal son los números, ¿no? Que entren por Centroamérica. Que entren por Centroamérica. O más bien que soliciten el refugio, hagan la solicitud de asilo en México, ¿no? Obviamente ellos a lo mejor quieren llegar a Estados Unidos. Sin embargo, también en el tránsito es muy, muy poca la gente. Ellos, lo que también se ve es que esas personas vienen más bien en rutas de tráfico de personas. Al igual que los haitianos, que ahorita están en la frontera norte, ahí es como muy sospechoso que no pasan por todos los albergues, sino que simplemente aparecen en la frontera norte. Entonces la teoría un poco es que hay redes de tráfico de personas que... Y son mujeres. Son mujeres, son niños. No, hay hombres. Las víctimas. En el caso de... ¿De qué? Del tráfico de personas. No. Hay hombres, mujeres, niños. Aquí me refiero al tráfico de personas de que le pagan a alguien, a un coyote, para transitar, ¿no? Digamos que la mercancía de trabajo de las personas son vidas humanas, ¿no? O sea, son personas que hay que mover como si fueran paquetes de un lugar a otro, ¿no? Y luego son identificados por las autoridades y entonces ahí se resuelve caso por caso. En el caso de los refugiados de los que llegan mediante coyotes que les ayudan a hacer el recorrido. Pero ellos cuando al fin hay una redada y se detiene esa camioneta o tráiler con gente, las autoridades resuelven caso por caso, o también hay violación a los derechos humanos cuando los identifican. Es también lo complejo del caso de los haitianos, porque al parecer ser que también hay mucha corrupción de por medio, porque nadie los detiene, o sea, simplemente salen de la frontera sur de México y llegan hasta la frontera norte sin que nadie los detenga. Entonces es como muy raro, ¿no? También hay teoría, digamos, como posiciones en las cuales parece ser que hay también mucha corrupción por parte del personal de migración, donde estos traficantes de personas pagan a policías o agentes de migración y van directamente hasta Estados Unidos. Y es hasta que llegan a Estados Unidos que los deportan. No, llegan a la frontera de México buscando estar en Estados Unidos. Y ahí los dejan en la frontera. Ahí los dejan en la frontera. Y ya corren la misma suerte que todos los que intentan pasar a Estados Unidos. Sí, aunque ellos más bien van buscando refugio. Sí. Ahora, ¿qué otros datos nos tienes en esta última hojita que traes de apunte? Hay también un punto muy importante que a mí en lo personal me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas organizaciones que trabajan en la migración, como la nuestra, o refugio. Sin embargo, el tema de la deportación es también una parte de la migración muy específica y que también va a golpear, si sigue cumpliendo lo que ha prometido el presidente de Estados Unidos, va a golpear a México, ¿no? Vamos a hablar de esto muy concretamente después de un corte. Perfecto. Precisamente lo que queremos saber es qué medidas van a tomar las organizaciones dedicadas a los migrantes que pasan por México, ya sea de Centroamérica hacia el norte o de Estados Unidos por deportación hacia México. Y a lo mejor ellos podrían irse a sus países de origen, pero resulta que no los reciben tampoco, no tienen tierras, no tienen trabajo, no tienen familia, en fin, se vuelve un fenómeno complicado y se nos viene difícil, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV, el tema de la migración. Ahora, con las medidas que Trump amenaza con ejecutar, ¿no? Que es pues cerrar la frontera y además de unas deportaciones masivas. ¿Qué es lo que se espera? Digamos, el año 2016, 2015, normalmente, ¿a cuántos deportaba Estados Unidos? Ok, ahorita lo que tenemos, digamos, como tal registrado es que en efecto Obama sí deportó muchas personas. En el 2016 se deportaron 219.932 personas de origen mexicano de origen mexicano a Estados Unidos, deportadas a México. Esto según datos del mismo Instituto Mexicano de la Migración. A ver, 219,000 personas. Sí. Y México detiene 190,000 personas. Y deporta aproximadamente 150,000, ¿no? O sea. Entonces, ahí, digamos... Entonces todo el mundo acaba en su país de origen. Ajá, entonces... Porque si de Centroamérica entran 190,000, regresa a 150,000. Estados Unidos intentan entrar. ¿Cuántos intentan entrar? Eso también es difícil estimar. Pero deportan 219,000. Pero deportan 219,000 aproximadamente. Eso fue en 2016, ¿no? Entonces, lo que pasa, lo que al menos se plantea que pasará es que esas deportaciones que ya existen serán de manera masiva. O sea, según en los términos que lo ha prometido él, como que va a tomar a la gente que está de manera indocumentada y que además es, digamos, como dentro de sus parámetros un criminal o que has cometido algún delito, que para términos prácticos es cualquier persona que haya entrado de manera indocumentada en Estados Unidos ya tiene como una condición, como una marca que es que entró de manera indocumentada, que es una falta hacia las leyes de Estados Unidos. El caso es que el reto que vamos a tener que enfrentar a las organizaciones va a ser qué se va a hacer con todas las personas que ya está deportando en la zona norte de la frontera, porque las deportan, pero muchas personas quieren regresar porque ya tienen la vida hecha, ¿no? Tienen 20, 25, 30 años viviendo de manera indocumentada, tienen su vida, o sea, no tienen las raíces a lo mejor o ya no tienen la misma tipo de relación en sus lugares de origen, sino porque ya tienen a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, ¿no? Entonces va a ser un reto en la frontera norte, pero también en los lugares de origen porque es personas que han crecido o han vivido en una cultura distinta, que a veces también hablan a veces más inglés que español o viceversa, entonces culturalmente va a ser distinta su inserción incluso en sus mismos pueblos, ¿no? ¿Cuántos latinoamericanos no documentados están en Estados Unidos según las investigaciones de los jesuitas y las otras organizaciones aliadas? Ahí un poco lo que también comentaba, siempre es difícil esos estimados porque al ser indocumentados son invisibles o son más invisibles. Pero se estima que en Estados Unidos hay aproximadamente 5 millones de mexicanos viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos, ¿no? O sea, allá. Entonces, tomando en cuenta cuánto es el estimado que está prometiendo Trump, ahí también se mezclan los migrantes, no solamente mexicanos, sino del resto de los países que también viven de manera indocumentada, que hay de muchos países, de muchísimos países viviendo de manera indocumentada. Y a los centroamericanos los deportan, por supuesto, por la frontera sur de Estados Unidos con México, y entonces el recorrido de regreso a Centroamérica es el mismo por los albergues que ustedes tienen. Sí, hay también personas que deciden retornar de manera voluntaria, o sea, centroamericanos que ya cuando ven que la cosa está muy difícil dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero irme por mi propio pie y me voy de regreso, ¿no? Y eso también es un fenómeno. Pero pasan por sus albergues, sí, porque no tienen dinero. Sí, exactamente. Ya ellos incluso, como ya pasaron el de ida, ya saben y van ubicando también los albergues y lugares donde los pueden apoyar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la postura de los jesuitas, el servicio jesuita a migrantes frente a Trump? Bueno, primero nosotros estamos... ¿Ya le mandaron una carta, alguna...? No, el caso de la Red Jesuita con Migrantes, que somos todas las organizaciones confiadas a la Compañía de Jesús que trabajan el tema de migración, obras sociales como el SJM, universidades como la Ibero, el ITESO, en sus distintas sedes, y también las parroquias, ¿no? Por ejemplo, hay una parroquia en Torreón que trabaja con migrantes. El caso que la red estamos esperando 100 días para ver el comportamiento del presidente en Estados Unidos para tomar posicionamiento. Lo que sí adelantamos
y que es siempre nuestra bandera y que ahora lo confirmamos y es aún más importante, el tema de la hospitalidad, ¿no? México tiene que ser un país hospitalario, ahora no solamente con los migrantes en tránsito, tiene que ser hospitalario con los migrantes que llegan como refugiados y con los deportados, ¿no? Deportados y retornados que ahora vamos a tener que recibir, ¿no? Integrar, recibir, integrar y poner a trabajar, ¿no? Exactamente, vamos a tener que ver esto como una oportunidad para, al final de cuentas, como que ser como país y mostrarnos como los solidarios y los hospitalarios que somos y ser también, no rendirnos frente a una posición tan dura con el tema de Trump frente a la migración, que lo único bueno que ha traído este tema de Trump como tal es que ahora mismo, por ejemplo, tú y yo estamos hablando de migrantes, ¿no? Es un tema muy invisibilizado en la agenda política y pública y estoy seguro que en las elecciones de 2018 el tema de migración será un tema sustancial en las elecciones. Determinante. Entonces, cuando votemos en 2018 también vamos a tener que ver cuál va a ser la posición que van a tener los candidatos frente a este tema, porque ahora no van a poder ignorarlo, ¿no? Porque tenemos una situación muy, muy grave en migración desde hace años y que es importante que tome ese lugar tan importante en la agenda. Y tiene que haber una gran unidad entre Centroamérica y México. Exactamente. Una gran unidad para que busquemos mecanismos de economía solidaria en cada pueblo, en cada estado, en cada barrio, a fin de que haya pues un intercambio y una solidez económica en toda esta región, desde Centroamérica y todo México, ¿no? Equitativa, justa, que haga a la gente permanecer en su lugar de origen. Es un gran reto. Un gran reto de paz, de justicia, de orden, de inversión, y pensando siempre en los demás, pensando siempre en la comunidad, no en acaparar. Ya no se puede acaparar en México, está prohibido, pecado social gravísimo, ¿no? Dejando desempleados, claro, sí, claro, el acaparamiento de riqueza. Ya ves que México tiene el mayor índice de desigualdad. Claro. ¿No? Al final de cuentas, lo que compartimos también con Centroamérica es que somos países violentos, que somos países corruptos y que no se generan las condiciones de vida dignas, respetando los derechos que tenemos por ser personas, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Vamos a seguir platicando y no solamente esta entrevista, sino también les ofrecemos un próximo reportaje sobre la labor de los jesuitas en materia de economía solidaria, que son expertos en hacer crecer a los pueblos muy, muy pobres a partir de un modelo de desarrollo económico, solidario, que les permite pues la vida hacia el interior del pueblo, pero también el intercambio comercial fuera de las fronteras de ese pueblo pequeñito, ¿no? Pues claro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.